la Junta Directiva por la invitación, a Solasi por el apoyo que nos ha brindado en este congreso y que en general hemos tenido una relación muy estrecha durante muchos años con apoyos mutuos. La idea es en los próximos 20 minutos discutir un poco los resultados del estudio máster de APT, que fue un ensayo clínico de gran escala patrocinado por el Instituto Europeo de Investigaciones Cardiovasculares y por Terumo. Vale la pena decir que la participación de Terumo fue una participación que no incluyó ni participar en la elaboración del protocolo del estudio, ni en el análisis de los datos, ni en la publicación de los mismos. O sea que la publicación y análisis de los datos fue completamente independiente. Tengo que aclarar que recibo honorarios por parte de Terumo para esta charla, que es el estudio máster de APT. Es un ensayo clínico de gran escala que, como lo dijo César, y César adelantó en parte la introducción de mi conferencia, lo cual le agradezco porque me va a permitir tener algunos minutos más. Es un ensayo clínico de gran escala que comparó por primera vez en pacientes de alto riesgo, de verdaderos pacientes de alto riesgo hemorrágico, dos estrategias de tratamiento de antiagregación dual, una abreviada y otra la estándar, y eran pacientes que eran sometidos habían sido sometidos al implante de stent Ultimaster o Ultimaster TAN6. Vamos a ver un poquito más adelante por qué. Básicamente quiero traer a colación estos datos para explicar por qué es importante este estudio, y aquí siempre comento alguna anécdota de mi periodo de formación, probablemente hacia 1995, cuando yo estaba haciendo el Fellow de Cardiología Intervencionista en la Chayo, y aquí hay muchos exalumnos de la Chayo de Cardiología Intervencionista, saben que era así. Uno subía a hablar con uno de mis profesores, el doctor Luis Ignacio Calderón, y le decía, doctor Calderón, hay una paciente en la sala 1 que viene para angioplastia, y él le decía, vaya empezando y póngale 15,000 de heparina. No preguntaba hombre, mujer, no preguntaba peso, no preguntaba edad, no preguntaba depuración de creatinina, y adicionalmente entrábamos por femoral y con 8 French, y se acuerdan todos, ¿no? Entonces, la verdad es que la importancia a las complicaciones hemorrágicas se la estamos dando probablemente en los últimos años, y es en los últimos años que sabemos que la hemorragia mayor o la hemorragia que es clínicamente relevante es un marcador de mortalidad a corto y largo plazo. Y fíjense que Valguimigli nos lo dice, no es un porcentaje bajo en nuestra práctica usual y real y diaria el porcentaje de pacientes con alto riesgo hemorrágico. Cerca del 45% de los pacientes que tratamos nosotros pueden tener uno o más criterios de alto riesgo hemorrágico. Esa incidencia de hemorragia mayor puede llegar hasta el 10% de los casos que nosotros hacemos, y la mortalidad en esos pacientes se puede multiplicar por 3 o 4. De ahí la importancia de haber diseñado este estudio y de haber y de tener los resultados disponibles hoy en día. Este ensayo clínico de gran escala se publicó hace exactamente un año, y de manera simultánea en New England Journal, y de manera simultánea se publicó en Circulation un subestudio acerca del subgrupo de pacientes que recibieron anticoagulación en el máster de APT. Como decíamos, es un ensayo clínico multicéntrico, multinacional. Se incluyeron 140 centros en 30 países, más de 4,500 pacientes. Esto es importante, y es que los criterios de inclusión fueron bastante amplios, lo cual hace que los pacientes sometidos a la aleatorización en este estudio son pacientes complejos y se acercan mucho a lo que nosotros hacemos en la práctica usual diaria, y se aleatorizaron estos pacientes a recibir una terapia acortada de terapia antiplaquetaria dual de 1 mes versus la terapia estándar. Ya César nos lo resumió rápidamente. ¿Por qué utilizar el Ultimaster TAN6?
en estos pacientes porque el Ultimaster TAN 6 es un stent de última generación con struts de 80 micras, con polímero biodegradable y con medicamento abluminal, y que adicionalmente tenía en ese momento, cuando se empezó la lateralización, varios estudios y registros con tomografía de coherencia óptica y ultrasonido intravascular que demostraban una endotelización completa o casi completa al mes. Es decir, que era un stent que ofrecía a los investigadores principales bastante seguridad para asumir el reto de demostrar esta terapia antiplaquetaria dual acortada en pacientes de alto riesgo. Estos son los criterios, ya los dijo César y no vamos a detenernos mucho, los criterios que tuvieron en cuenta en el ensayo clínico para determinar que el paciente era de alto riesgo hemorrágico. Ya los conocemos todos, básicamente paciente que tuviera indicación de anticoagulación sistémica por lo menos por 12 meses, pacientes que hubieran tenido eventos sangrados que hubieran requerido atención médica los 12 meses previos, pacientes que hubieran tenido episodios de sangrado mayor requiriendo hospitalización, lo que decía ahorita el doctor Corso, edad superior a 75 años, condiciones sistémicas hematológicas como diátesis hemorrágica o conteos inferiores de plaquetas a 100,000, pacientes con hemoglobina inferior a 11, pacientes con la necesidad de tratamiento crónico con esteroides o antiinflamatorios no esteroideos, pacientes con diagnóstico de cáncer diferente a cáncer de piel, principalmente que tuvieran alto riesgo hemorrágico, como por ejemplo cáncer de tracto gastrointestinal, genitourinario o pulmonar, pacientes con cualquier antecedente de eventos cerebrovasculares previos o accidentes isquémicos transitorios en los 6 meses anteriores, y pacientes que tuvieran un precise DAPT mayor a 25. No vamos a entrar en detalle del precise DAPT, que era la siguiente diapositiva, porque ya lo hizo César. Estos fueron los 3 objetivos primarios cojerárquicos del ensayo del precise DAPT. Son los 2 primeros objetivos que buscaban tener un desenlace de no inferioridad, y por lo tanto el análisis de estos eventos fue un análisis por protocolo, mientras que el tercer objetivo fue un análisis de superioridad, análisis hecho por intención a tratar de la incidencia de sangrado mayor, definido como sangrados BARC tipo 2, 3 y 5. Los 2 primeros eventos de no inferioridad fueron el NACE, que son eventos clínicos adversos netos que incluyen mortalidad de cualquier causa, infarto, accidente cerebrovascular o ensangrado mayor, y los eventos cerebrocardiovasculares mayores, que son mortalidad de cualquier causa, infarto o accidente cerebrovascular. En cuanto al diseño del estudio, hay una parte que es muy interesante, y es que la aleatorización de los pacientes no se hizo en el momento de realizar el procedimiento, sino a los 30 días. ¿Qué se permitió con esto? Y es que a los 30 días, cuando se aleatorizaron los pacientes, se descartaron, 1, los pacientes que no tuvieran adherencia al tratamiento; 2, los pacientes que hubieran tenido en ese primer mes algún desenlace isquémico o hemorrágico. ¿Por qué? Porque si el paciente, por ejemplo, tenía una trombosis subaguda de un stent, pues ese paciente, aleatorizarlo a una terapia acortada, pues probablemente no hubiera sido lo adecuado. Y si el paciente tuvo en ese primer mes una complicación hemorrágica mayor o clínicamente relevante, pues tampoco hubiera sido lo ideal someter a este paciente a una terapia estándar de antiagregación plaquetaria. Entonces, eso fue una de las partes novedosas del diseño, es que los pacientes se aleatorizaron a los 30 días del procedimiento a terapia abreviada o terapia estándar. Estas fueron las terapias, ya lo dijo bien César. Básicamente los pacientes aleatorizados de terapia abreviada tenían 1 mes de terapia antiagregante plaquetaria, y posteriormente continuaban con terapia de un solo antiplaquetario durante los siguientes 11 meses, es decir, hasta completar 12 meses, y los de terapia estándar recibían terapia dual durante 1 mes y continuaban
durante 3 a 6 meses y posteriormente podían continuar con terapia antiplaquetaria individual. Si el paciente requería anticoagulante oral, pues simplemente la antiagregación dual se tenía que acortar a 3 meses comparado con los pacientes que no requerían anticoagulante oral. Dentro de los criterios de inclusión se incluyeron pacientes con síndrome coronario agudo, con síndrome coronario crónico y que, como lo dijimos, estuvieran libres de eventos en el primer mes. Los criterios de exclusión fueron realmente pocos, no vale la pena detenernos. Se hicieron 5 visitas. La primera visita en el momento de aleatorización, segunda visita a los 3 meses, tercera visita a los 6 meses, cuarta visita a los 12 meses del procedimiento, y en ese momento se analizaron los puntos finales primarios cojerárquicos y se hizo una quinta visita a los 15 meses. Los resultados de estos 15 meses de seguimiento se presentaron en el último Congreso Europeo de Cardiología y fueron básicamente los mismos a los que se observaron a los 12 meses del procedimiento índice. Estos son los resultados del PRECISE-DAPT, básicamente para tener en cuenta en esta tabla demográfica y clínica la edad fue superior a 76 años en ambos grupos, y tal vez lo otro que es importante es ver el porcentaje de pacientes que requerían anticoagulación crónica sistémica, que fue más del 35% de los pacientes. La mitad de los pacientes tenían síndrome coronario crónico dado por angina estable o isquemia silenciosa, y la mitad tenían síndrome coronario agudo, infarto con o sin elevación del ST, muerte súbita recuperada. Y fíjense que se incluyeron pacientes independientemente del compromiso hemodinámico en el momento del procedimiento índice, es decir, inclusive pacientes con choque cardiogénico. En cuanto a la medicación, antes de la aleatorización, como era de esperarse y como lo dijo César, el 80% de los pacientes al mes estaban recibiendo como inhibidor P2Y12 clopidogrel, porque si tenemos en cuenta que eran pacientes de alto riesgo hemorrágico, pues era lo que probablemente esperábamos. Vale la pena anotar en esta tabla, quería recalcar que no lo hice, que el puntaje del PRECISE-DAPT en el momento de aleatorización fue mayor de 25 en ambos grupos, lo cual es importante para tener en cuenta. O sea, eran pacientes realmente de alto riesgo hemorrágico. En el momento ya de la aleatorización, vemos que el promedio de tiempo para suspender el segundo antiplaquetario en la terapia abreviada fue de 34 días, mientras que en la terapia estándar fue de 193 días, y en el momento de la aleatorización se continuó con una terapia antiplaquetaria única en el 80% con aspirina o con clopidogrel, siendo el clopidogrel en el 54% de los casos el antiagregante que más se utilizó. Fíjense que la anatomía fue compleja, se incluyeron pacientes de tronco principal no protegido en más del 5%, se incluyeron pacientes tratados en puentes venosos y en general en anatomía compleja. Estos fueron los criterios para determinar que el paciente era de alto riesgo hemorrágico, principalmente de edad mayor de 75 años, y la necesidad de utilizar anticoagulante oral, pero aquí tal vez lo más importante es que la mayoría de los pacientes tuvieron más de un criterio para determinar que era de alto riesgo hemorrágico. Estas son las tablas de Kaplan-Meier de los resultados al año del PRECISE-DAPT. Este es el primer desenlace, que es el NACE, y fíjense que cuando se hace el análisis de no inferioridad, las curvas prácticamente se sobreponen, lo que quiere decir que la terapia abreviada no es inferior a la terapia estándar en cuanto a la incidencia de eventos clínicos adversos netos. Tampoco lo es en cuanto a la incidencia al año de eventos cerebrocardiovasculares mayores,
y cuando se hace el análisis de superioridad en cuanto a hemorragia mayor o clínicamente relevante, la terapia acortada fue significativamente mejor que la terapia estándar o prolongada. Si hacemos un análisis de los puntos secundarios, tal vez lo importante aquí de recalcar es que hubo una reducción del 48, prácticamente el 50% en la incidencia de eventos cerebrovasculares en los pacientes tratados con terapia acortada y una reducción del sangrado del tipo BARC2, que es el que requiere atención médica, de un 34% en los pacientes con terapia abreviada. En conclusiones, podemos decir que en los pacientes de alto riesgo hemorrágico que han sido tratados con un stent Ultimaster o Ultimaster TAN-6, la terapia de doble antiagregación plaquetaria abreviada, es decir, de un mes, no fue inferior para el objetivo de eventos clínicos adversos netos, no fue inferior para la incidencia de eventos cerebrocardiovasculares mayores y fue superior en la disminución de eventos hemorrágicos. Como decíamos, de manera simultánea se publicó el subestudio en pacientes con anticoagulación, pero en aras del tiempo simplemente vamos a hablar de las conclusiones, y las conclusiones dicen que un mes de terapia antiplaquetaria dual tiene resultados similares en NACE y en MACE en pacientes con o sin anticoagulación oral permanente, y el riesgo de sangrado fue reducido significativamente después de un mes de terapia antiplaquetaria dual en pacientes sin anticoagulación sistémica. Eso quiere decir que los resultados de este ensayo clínico muestran que el Ultimaster TAN-6 es seguro, que la terapia de antiagregación plaquetaria acortada en pacientes que reciben Ultimaster TAN-6 es segura y beneficiosa con un mes de terapia antiplaquetaria en pacientes de alto riesgo de sangrado con o sin indicación de anticoagulación. Este año se han venido publicando subestudios, varios, como cerca de 7 u 8 publicaciones de subestudios del máster de APT. De esos quise simplemente traer este, que fue el que más me pareció interesante, publicado este mes en la Revista Europea de Cardiología, que es el subestudio del máster de APT hecho en los pacientes tratados con anatomía compleja. La anatomía compleja se definió básicamente como está acá, que el paciente tuviera 3 vasos o más tratados, que tuviera más de 60 milímetros de stent, que fueran tratados por una oclusión total crónica, que fueran tratados 3 o más lesiones, que tuvieran una bifurcación con 2 stents y que tuviera más de 3 stents implantados. Esos pacientes fueron cerca de 1.200 pacientes, y como ustedes pueden ver en la parte derecha de la diapositiva, en cuanto a los desenlaces de no inferioridad y al desenlace de superioridad, comparado a los pacientes con anatomía compleja con los pacientes de anatomía no compleja, los resultados se mantienen, es decir, que el beneficio en sangrado sigue siendo significativo y que no hay inferioridad en cuanto a los desenlaces isquémicos, comparando la terapia acortada contra la terapia estándar, aún en pacientes de alta complejidad anatómica. Muchísimas gracias por la atención.